Espero que el Señor les continúe bendiciendo. En el Salmo 34, versículo 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice la palabra de Dios que tenemos que bendecir a Jehová en todo tiempo. No simplemente cuando estamos en una buena situación económica, cuando estamos en un problema, es que tenemos que empezar a alabar a Dios, sino en todo tiempo, en la abundancia como en la escasez. Estaba leyendo en Hechos 16 que Pablo y Silas fueron encarcelados. Pablo y Silas fueron encarcelados y estaban presos. Y dice en el capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban en un momento de total aflicción, un momento triste en sus vidas, donde se encontraban solos, Pablo y Silas en una cárcel. Y ellos, en vez de renegar en contra de Dios, en vez de quejarse con Dios, más bien estaban alabando el nombre de Jehová, estaban adorando el nombre de Jehová, estaban pidiéndole al Padre y predicando la palabra de Dios en esa cárcel. Dice que sobrevino un gran terremoto, se abrieron las celdas y en eso llegó el guardia que tenía que cuidarlos, el carcelero, y sacó su espada y se iba a matar, y Pablo dice que le clamó a gran voz que no se hiciera ningún mal, porque todos estaban ahí, todos los presos estaban ahí. El testimonio, el ejemplo que estaba dando Pablo y Silas en ese lugar despertó la curiosidad de ese carcelero, y en el versículo 30 dice que los sacó de la celda, y lo vamos a leer. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa palabra que leímos anteriormente, bendeciré a Jehová en todo momento, nos demuestra que cuando alabamos al Señor en toda situación, en todo momento, podemos llevar un buen ejemplo, un buen testimonio de la confianza y la fe que tenemos en nuestro Señor. El carcelero se convenció totalmente de que Jehová de los ejércitos es un Dios todo soberano, un Dios poderoso, por medio del testimonio que dieron Pablo y Silas en esa cárcel. Dice que ellos le respondieron en el versículo 31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos le hablaron que tenía que creer en el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Muy importante, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Por qué le hablaron de la palabra de Dios? ¿Por qué le hablaron la palabra del Señor a ese carcelero? Porque él acaba de conocer y aceptar y poner su fe en el Señor Jesucristo. Pero es muy importante que cuando pongamos nuestra fe, cuando pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, empecemos a conocerlo. Empecemos a conocer qué fue lo que hizo en la tierra, cuál fue su misión, para qué vino, para qué se quitó el privilegio de estar a la par de Dios y venir a la tierra. Usted pudo haber aceptado a Cristo, pero Jesucristo necesita que usted crezca en conocimiento, que crezca en sabiduría, para que usted pueda estar bien parado cuando vengan los ataques del enemigo. Ellos le hablaron la palabra de Dios, y es necesario que todos como cristianos estemos empapados de la palabra de Dios, que estemos leyendo continuamente la palabra de Dios, que estemos en oración, que tengamos un tiempo de alabanza para Dios.
No nos tenemos que quedar en una zona de confort, simple y sencillamente, porque ya pensamos que tenemos nuestra salvación ganada. En Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Ahí nos dice muy claro que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, que tenemos que seguir trabajando para nuestra salvación. Dice que con temblor y con temor, y eso se refiere de ir buscando una madurez espiritual, ir creciendo espiritualmente. Recordemos que el Espíritu Santo necesita alimento todos los días, necesita que lo alimentemos, necesita que le demos ese alimento, y ese alimento es la palabra de Dios. Dice en Lucas 13:23, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesucristo no nos está mandando a que nos quedemos estáticos, a que lleguemos a calentar la silla de una iglesia. Dice que nos pide que nos esforcemos, nos pide que trabajemos, nos pide que conozcamos primeramente la palabra para poder llevar el mensaje de salvación a las demás personas. ¿Cómo usted va a llegar a hablar de Dios si usted no lo conoce? Y la única manera que tenemos para conocer a Dios es por medio de su palabra. En Josué 1:9 dice: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Dice que tenemos que esforzarnos. Y si tuviéramos todo ganado, entonces ¿para qué nos vamos a esforzar? Pero dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Pero Dios es todopoderoso. Dios sabe que necesitamos su ayuda. Usted tiene que entregarle su vida a Cristo y entregarle sus situaciones, entregarle sus defectos, sus problemas. Entonces en la segunda parte del versículo nos dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová se está comprometiendo a estar con nosotros mientras nosotros estemos siguiendo su voluntad. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. ¿Cómo hago yo para saber qué tengo que hacer en la vida para ser un hombre exitoso, agradando a Dios? Leyendo la palabra. La palabra es una guía y nos va a llevar al camino correcto. En Juan 17:3 nos habla: y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que es la vida eterna, conocer a Jehová de los ejércitos, conocer a Jehová como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, conocer a Jehová, el que ordenó que se hiciera el arca de Noé, conocer a ese Jehová, el que peleó con David, el que le dio fuerzas a Sansón, el que le dio sabiduría a Salomón, el que le prometió a Abraham y le cumplió, el que ha hecho miles de maravillas. Pero necesitamos conocerlo y la única manera de conocerlo es leyendo su palabra. Conocer a Jesucristo, qué fue lo que vino a hacer a la tierra, por qué murió en una cruz, para qué sufrió en una cruz por nosotros. Pero la única manera de que podamos caminar con Cristo, caminar en obediencia, es leyendo la palabra de Dios. El primer paso a la salvación es el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y la mejor manera de conocer a Dios es estudiando su palabra. Hoy yo le voy a invitar a que usted haga algo que es muy provechoso. Usted agarra la palabra de Dios, la pone en sus manos y usted hace una simple oración pidiéndole a Jehová, pidiéndole a Dios que le dé entendimiento,
Que el Espíritu Santo le dé discernimiento de lo que usted va a leer. Dios le va a ayudar y Dios le va a ayudar y le va a dar el entendimiento y le va a dar la sabiduría. Y entre más lea usted, más se va a enamorar de la palabra, más se va a enamorar de Dios y de sus grandes proezas. Pero yo le invito a que usted siempre haga una oración antes y le pida al Espíritu Santo que le dé el discernimiento para poder comprender la palabra. Tenemos que tener presente que la Biblia tiene un único autor y ese autor se llama Dios. Y que es una guía para todo asunto en nuestras vidas. Es una guía para cualquier asunto en nuestras vidas, cualquier cosa que usted esté pasando. Usted va a buscar la respuesta y la va a encontrar en la Biblia. La Biblia está enfocada en que usted haga morir a ese viejo hombre que lo trajo a miles de problemas, que lo trajo a miles de situaciones malas. La Biblia te va a ayudar a tener una nueva mentalidad. Dice que usted va a cambiar su manera de pensar y así va a cambiar su manera de vivir. Va a conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Va a saber cuáles son los planes de Dios, que en la palabra, en Jeremías 29:11, nos habla de que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz, planes de bien. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que conocer a ese Dios. Tenemos que creer en ese Dios, tenemos que tener fe en su palabra. En 2 de Timoteo 3, 15 y 16 nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que nos puede hacer sabios para salvación, porque es una guía que nos dejó Dios para que nosotros sigamos el camino correcto. Dice en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que conocer la palabra. Pero muchos conocen la palabra de memoria, se saben la palabra de memoria, saben el capítulo, el versículo y el texto, pero no lo aplican en sus vidas. Porque no creen en la palabra, no tienen fe en la palabra. Pero dice el versículo 16, el 3:16 de 2 de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. O sea, es la palabra de Dios, es la voz de Dios impregnada en este libro. Tenemos que creer, si tenemos fe en Jesucristo, si tenemos fe en que existe un Dios, también tenemos que creer que la palabra es la voz de Dios. Dios es su autor y Él no miente. Tenemos que creer en sus promesas y hacerlas propias. Hay miles de promesas. Él nos habla de que nos protege, de que nos cuida, de que no nos va a dejar solos, que Él está con su mano extendida para ayudarnos. Habla de miles de promesas, pero nosotros tenemos que agarrarlas y atesorarlas. Agarrar esa palabra y vivirla, para que todas esas promesas y todo lo bueno que tiene Dios para nosotros comience a activarse. Que se comiencen a activar los milagros. En Santiago 2:26 nos habla, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe genuina debe ponerse en práctica. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo fe en la palabra de Dios, si yo creo en la palabra de Dios, yo tengo que poner en práctica lo que estoy aprendiendo. La fe es probada por Dios. Si usted leyó en la palabra de Dios que hay cosas que usted está haciendo mal, tiene que cambiarlas. Y en situaciones difíciles, Dios va a probarte para ver si tú has aprendido algo y si estás viviendo confiado, si estás viviendo seguro, si estás viviendo fuerte por medio de lo que has aprendido en la palabra. O simplemente la has leído y no has tenido ninguna respuesta porque no confías o no crees en lo que has leído.
Dice que vamos a ser probados por Dios. Y usted puede contestarle a Satanás con la palabra, igual como Jesús le contestó en el desierto a Satanás. Le contestó con la misma palabra. Y un dato curioso, Satanás trataba de tentarlo y hablándole y respondiéndole con la misma palabra. Por eso le digo, la palabra de Dios es una forma de vivir, es una forma de usted alimentar su espíritu, alimentar su vida de cosas buenas, de pensamientos buenos. Te va a dar mucha sabiduría. Pero hay gente que la conoce, de Génesis hasta Apocalipsis, pero que no la aplica en su vida, o sea, no la creen. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Acuérdese que es la voz de Dios, que toda escritura fue inspirada por Dios. Él es el autor de la palabra. Tenemos que creer. Cuando tenemos fe, activamos los milagros, activamos la promesa, las promesas que Dios tiene ahí para nosotros. Al vivir la palabra en fe, Dios trabaja libre en la transformación de nuestras vidas. Al nosotros creer lo que dice la palabra de Dios, empezamos a romper cadenas, empezamos a romper ataduras con el enemigo. Y Dios comienza a trabajar de una manera libre, porque sabe que estamos siendo hacedores, que la palabra que estamos leyendo la estamos llevando dentro de nuestro corazón y la estamos haciendo vivir dentro de nosotros. Dios va a poder trabajar libremente, usted con la palabra de Dios y pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que trabajen en todas las cosas que tienen que trabajar en uno. Acuérdese que la casa estaba sucia cuando llegó Dios a nuestras vidas. Y tenemos que ir entregándole una habitación, otra habitación, la sala. Y muchas cosas que nos va a revelar el Espíritu Santo que estamos haciendo mal. Yo hacía muchas cosas que estaban mal hechas y eran de mi vida cotidiana. Eran cosas normales para mí, pero después me fui dando cuenta que estaba mal, porque el Espíritu Santo te revela lo que estás haciendo mal. Pero ¿cómo vas a saber en qué estás fallando, qué estás haciendo mal si no lees la palabra? Dios nos enseña en su palabra que somos pecadores, que somos egoístas, que somos envidiosos, que tenemos muchos defectos y que estamos muy alejados de los requisitos que pide Dios para vivir una vida en rectitud. En Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo vino a morir por usted y por mí. Vino a buscar lo que se había perdido, lo vil y lo menospreciado del mundo. Por eso vino. Él no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Tenemos que comprender eso, pero ¿cómo vamos a comprenderlo si no lo leemos en la palabra? En Hebreos 2:9 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustó de la muerte Jesucristo por usted y por mí. Murió en esa cruz y derramó su sangre por nuestros pecados, aun cuando no lo merecíamos. Él dio su vida en rescate por nuestras vidas. En primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero, nos demostró su amor enviando a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16. Él mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Jesucristo nos compró con precio de sangre. Sufrió, fue maltratado, fue azotado. Fue cruzado con una lanza, clavaron sus manos y sus pies por nuestros pecados para justificarnos delante del Padre. Primera de Corintios 7:23 nos dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Satanás es el padre de la mentira, Satanás es el engañador y se encarga de todas las maneras habidas y por haber de desviar nuestra fe, de desviar nuestro propósito. Sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios y no la leemos porque estamos muy ocupados en el Facebook. Sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios, pero no la leemos porque nos estamos tomando fotos para el Instagram, estamos en WhatsApp. Es increíble como toda la tecnología se ha encargado de separarnos de Dios. Hay miles de maneras de utilizar la tecnología para crecer espiritualmente. Pero el diablo nos hace desviarnos con la pornografía, películas, miles de cosas. No es malo ver una película, pero sí es malo quitarle el tiempo a Dios. Nos desvía con un trabajo donde entramos y ganamos buenas cantidades de dinero, pero no tenemos tiempo para Dios. Entonces entramos al trabajo porque Dios lo reparó, pero ese trabajo se convierte en la separación total de Dios. Quitamos la mirada donde la tenemos que poner. Pero ¿cómo vamos a saber en dónde tenemos que tener nuestra mirada, en dónde tenemos que tener nuestra atención si no leemos la palabra? Si no conocemos a Dios, si no conocemos a Jesucristo. En Hebreos 12, del 1 al 3, nos habla de dónde tenemos que poner nuestra mirada. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice que tenemos, en la palabra de Dios tenemos una gran nube de testigos de lo que ha ocurrido durante miles de años atrás. Y aún así, viendo todo lo que ha hecho Dios, viendo todo lo que ha hecho Jesucristo, estamos desviando nuestra mirada a otras cosas. Dice que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. El autor y consumador, el que sufrió, dice que sufrió tal contradicción de pecadores, pero él no tuvo pecado alguno. Él sufrió por su pecado y por el mío, nada más. Dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos que Jesús venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás el mismo día. Y resucitó al tercer día. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que todo esto nos da ejemplo de que en la primer pruebita, en la primer cosa que nos pase, no tenemos que dejar botada la Biblia, ni tenemos que renegar en contra de Dios. Dice que tenemos que luchar y tener ánimo, y que no nos cansemos de luchar y esforzarnos.
que no nos cansemos, hasta que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, o sea, hasta que perdamos las fuerzas tenemos que luchar. Pero en ningún momento dice que no tenemos, que ya porque recibimos a Jesucristo en nuestro corazón no tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzándonos. Si queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra, vamos a empezar a cuestionarnos si estamos haciendo las cosas bien o mal. Dios nos va a dar discernimiento para saber qué camino estamos tomando. Si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Y nos va a dar la visión para saber qué tenemos que cambiar. Nos va a dar el entendimiento para saber qué tenemos que cambiar y en qué maneras podemos agradar a Dios. ¿Cuándo estamos agradando a Dios con nuestro comportamiento y cuándo estamos desagradando a Dios? Y algo muy importante que vamos a conocer en la palabra de Dios es cómo tenemos que servirle a Dios. Aquí no es simple y sencillamente yo tengo mi salvación, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. No, pero usted tiene que servirle a Dios. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué lindo es cuando la ley de Jehová es tu delicia. Qué lindo es cuando usted le dedica tiempo a la palabra y la entiende, y usted comienza a vivir según la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Dice que usted es bienaventurado cuando vive la palabra, cuando la lleva a su corazón y la hace arraigarse dentro de usted. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A qué se refiere? Como la Biblia es una guía de vida, nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede estar muy bien portado, usted puede estar muy tranquilo, usted puede estar alejado de muchas cosas, pero en el momento en que usted le da cabida al diablo por diversas amistades, puede ser que comience a abrir portillos para que el diablo venga y comience a meterse de nuevo en su vida. Entonces tenga cuidado lo que habla, tenga cuidado lo que ve, tenga cuidado con las personas que se junta, tenga cuidado con muchas cosas. Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Estudiando la palabra de Dios. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No corrompa sus buenas costumbres por agradar a las personas. No corrompa su vida por usted estar juntándose con personas que no son de edificación. Dice San Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice que, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted necesita adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero usted tiene que hacer crecer el espíritu, usted tiene que alimentar al espíritu, usted tiene que hacerlo madurar, no quedarse estático en donde está, sino se tiene que hacer que el espíritu madure, que el espíritu crezca, que el espíritu esté tomando control de su vida. Usted le va entregando las áreas que usted quiere que él trabaje, los vicios, las enfermedades, las malas costumbres, la manera de hablar, lo que vemos,
miles de cosas. Usted le va entregando al Espíritu y Él le va a ir ayudando. Y dice que Dios necesita que nosotros crezcamos en espíritu para que vivamos una vida en espíritu, alimentando al espíritu y no la carne. Necesitamos alimentar ese espíritu. ¿Para qué? Porque dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que estemos adorando a Dios. Es necesario que hagamos las cosas bien, que estemos alabando al Señor y que estamos glorificando su nombre. Que nosotros estemos hablándole de Jehová a todas las personas, porque todos necesitamos. Así como llegó una persona y me habló del mensaje de la salvación, así también yo tengo la misión, porque en la misma palabra lo dice, que nuestra misión es llevar el mensaje, ir a ser discípulos por todas las naciones. Necesitamos llevar el mensaje de salvación a todas las personas para que nadie se pierda. En 1 Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Lo hace como una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. O sea, Dios ve mejor un hombre obediente que un hombre que le está dando que nada más vive una vida en agradar a los demás, en regalarle plata a los demás, en hacer obras de la carne. Pero dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, y una forma de adorarle a Dios es obedeciendo. Pero ¿cómo vamos a saber que vamos a obedecer si no leemos su palabra? Dice que tenemos que prestar atención cuando alguien nos habla la palabra, porque si es la palabra de Dios, es su voz. Él nos está hablando y por medio de cualquier persona nos va a hablar. Tenemos que buscar amistades que edifiquen, personas que pongan al Señor como primer lugar en sus vidas. Usted tiene que buscar personas que estén en la misma lucha. ¿Para qué? Para que puedan salir y hablarle a las personas que no conocen a Dios, de quién es ese Dios. Dice que tenemos que rodearnos de personas que no tengan miedo de vivir una vida en Cristo, agradándole a Dios, personas que le agraden, que busquen agradar a Dios, teniendo claro que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Si nos rodeamos de personas que no creen en Dios, entonces nos van a tratar de llevar a malos negocios, a robar, a hacer cosas que no tenemos que hacer, a hacer negocios de estafas, un montón de cosas que no tenemos que hacer. Si nos rodeamos de personas así, ¿por qué? Porque no tienen la fe, no tienen la confianza de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Pero nosotros como hijos de Dios en su palabra podemos ver en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25, habla de que Dios nos va a suplir absolutamente cualquier necesidad. Dios se va a encargar de cualquier necesidad que tengamos. Dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es
y mañana se echa al horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso estábamos hablando anteriormente de que tenemos que rodearnos de personas que tengan nuestro mismo sentir. Porque dice en el versículo 6:32 de Mateo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente que no cree en Dios busca soluciones rápidas, soluciones instantáneas, ¿verdad? Haciendo bien o haciendo mal. Entonces dice que nosotros tenemos que tener la confianza, la fe, la seguridad de que Dios nos va a suplir cada necesidad, sin tener miedo. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque podemos conocer cómo Él nos cuida, cómo nos va a dar, cómo nos va a suplir en cualquier necesidad. Dice Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, para sentir amor por su prójimo. Usted tiene que conocer a Dios. El Espíritu Santo va a llegar a su vida y va a llevar amor, va a llevar paz, va a llevar muchos frutos. Pero el amor es el más importante de todos. Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo llegamos a esas conclusiones? ¿Cómo llegamos a amar a nuestro prójimo teniendo tranquilidad, teniendo paz, sabiendo que tenemos que ayudar a los demás? Pero en la palabra de Dios está muy claro que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a nuestro Señor Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, pero tenemos que leer la palabra para que Dios nos hable y para que pueda revelarnos cómo tenemos que hacer las cosas. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es muy importante tener una guía espiritual, tener una congregación donde vayamos, donde le rindamos alabanza, donde vayamos a orar a Dios, donde vayamos a interceder en grupo por la sociedad, por el país, por el mundo entero. Dice que es importante congregarnos, y más en estos tiempos, porque estamos viendo que son los últimos días. En Efesios 4, 22 y 24, dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes teníamos una ideología diferente a la que vamos a tener después de leer la palabra de Dios. Vamos a tener una nueva mentalidad, vamos a tener una nueva manera de ver las cosas, pero tenemos que dejar atrás a la persona que éramos antes. Es muy importante que veamos hacia adelante, que veamos el futuro que tiene Dios para nosotros, y que por medio de su palabra Él nos revele cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Nosotros no somos obra de la casualidad, todos tenemos un propósito, Dios nos tiene aquí por algo. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo podemos vestirnos del nuevo hombre si no conocemos cómo tenemos que caminar? Tenemos que buscar en la palabra de Dios. Pero te digo, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Todo se va a poner cuesta arriba y vamos a tener miles de pruebas. Pero tenemos que salir adelante. Recordemos lo que decían Hebreos, que no teníamos que desmayar, que teníamos que luchar hasta el cansancio.
va a requerir tiempo porque tenemos que sacar tiempo para Dios. Y es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Recuérdese que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que siempre va a vivir ahí, y que el espíritu lucha contra el pecado, y que nosotros vamos a tener que alimentarnos de la palabra de Dios para alimentar el espíritu, y que el espíritu esté fuerte para poder luchar contra el pecado. Recordemos que no es lucha contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu para que esté fuerte, para que pueda luchar contra el pecado que mora en nosotros. Por eso dice que va a ser gradual. Vamos a llevar los cambios gradualmente, pero poco a poco vamos a ir cambiando, y cuando vemos, vamos a ser personas nuevas. Dice que exige mucho esfuerzo y vigilancia. Esfuerzo, ¿por qué? Porque tenemos que luchar todos los días. Y vigilancia, ¿por qué? Porque tenemos que estar en constante oración, en constante alabanza, en constante lectura de la palabra, en constantemente compartir la palabra de Dios con las demás personas. Son cosas que no podemos descuidar, y tenemos que mantener una vigilancia extrema. Dice que tenemos que renunciar a la vieja personalidad, a la vieja persona. Tenemos que renunciar a muchas cosas, entre eso amistades y todas las personas que no te edifican, que más bien te van a devolver. Entonces mejor dejar esas personas atrás y comenzar a hacer amistades que edifiquen, amistades buenas para que usted pueda crecer y no devolverse. Dice en Gálatas 5:19, vamos a buscar en Gálatas 5:19. Eso es lo bonito de la palabra, que usted todo lo que quiere encontrar, todo lo que usted quiere saber la respuesta, usted le pide a Dios y Dios te va a responder por medio de la Biblia. En Gálatas 5:19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, o sea, que son evidentes, según la palabra. ¿Cuáles son las obras de la carne? Entonces dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice muy claro de qué nos tenemos que alejar. Por eso es bueno leer la palabra, es una guía. Es una guía, pero se escribió hace 2000, 3000 años y está viva. O sea, todavía exactamente lo mismo que dice aquí es lo que tenemos que alejarnos, porque dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Dice que son manifiestas las obras de la carne. Cuando usted vive en espíritu, el espíritu rechaza absolutamente todas estas cosas. Así que si usted cree que vive bien con Dios, que usted está muy bien con Dios, pero practica estas cosas, entonces déjeme corregirlo, pero está mal. Tenemos que vivir una vida en espíritu, dice en espíritu y en verdad. Dice en Filipenses 4, 8 y 9. Y eso es lo bonito, que la Biblia nos va a guiar al lugar a donde tenemos que llegar y cómo tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Dice en Filipenses 4, versículo 8 y 9. En esto pensad. Ya sabemos de qué nos tenemos que alejar porque lo vimos en el pasaje anterior, pero ahora dice: en esto pensad. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Dice que tenemos que buscar todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es limpio, todo lo que es transparente. Y dice que todo lo que aprendimos, hagámoslo. Pero ¿cómo vamos a aprender si no leemos la palabra? Tenemos que leer la palabra para aprender qué es lo que hizo Jesús en la tierra, cómo tenemos que seguirle, cómo tenemos que seguir sus pasos, cómo tenemos que caminar como Él caminó en la tierra. Entonces dice que lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una manera de usted tener a Dios en su vida todos los días. Dice, gradualmente, esta manera de pensar echa fuera los pensamientos y deseos incorrectos y los reemplazará con pensamientos que son dignos de un hijo de Dios. Pensar en lo honesto, en lo justo, lo puro, lo amable, lo correcto, lo limpio, lo transparente. Todo eso va a hacer que cambiemos nuestra manera de pensar y vamos a empezar a tener pensamientos buenos y vamos a saber cómo comportarnos, cómo hablar, qué ver, con quién juntarnos, en dónde congregarnos. El Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para hacer las cosas bien, pero tenemos que leer la palabra de Dios para saber qué cosas son dignas de alabanza, qué cosas son puras, qué cosas son buenas, para tener una guía perfecta. Y nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, y dice que cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, y el Espíritu Santo empieza a adueñarse de todos los lugares a donde estaba la oscuridad y comienza a reinar la luz, y el Espíritu Santo empieza a traer sus frutos a nuestras vidas. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son frutos de un espíritu limpio. Son frutos de una vida limpia. Son frutos de una persona que busca agradar a Dios. Pero ¿cómo agradamos a Dios? Sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para agradarle. ¿Y cómo encontramos cómo agradar a Dios? Leyendo su palabra, conociendo lo que hizo Jesucristo, conociendo cómo caminó, cómo hizo las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pasos. Dice que pero para disfrutar de los frutos del Espíritu Santo debemos tener una transformación en nuestra mente y hacer morir la carne y sus deseos engañosos y sacar el pecado de nuestras vidas. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, que el pecado siempre va a estar ahí, pero el pecado no se va a enseñorear de nuestras vidas. Nosotros vamos a vivir en espíritu y el espíritu es contra el pecado. Entonces el pecado y el espíritu siempre están en una lucha, pero cuando usted alimenta el espíritu tiene todas las armas para ganar la guerra contra el pecado. Entonces vamos a estar bien parados, bien cimentados, vamos a tener nuestras fortalezas alrededor de nosotros y el enemigo no nos va a poder tocar. Acuérdese que el enemigo no nos puede tocar, pero cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, cuando dejamos de agradar a Dios, entonces el enemigo encuentra cualquier portillo para entrar y destruir nuestras vidas y después reírse de nosotros. En Romanos 12:2, para finalizar, en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no se conformen a lo que están viviendo.
no se conforme, o sea, no comparta lo que las demás personas están haciendo, sea luz en las tinieblas, no os conforméis a este siglo, no se conforme a que todo el mundo usa drogas, entonces usted tiene que usar drogas, no se conforme a que todo el mundo está en la cárcel, entonces usted tiene que vivir en una cárcel, no se conforme a que todo el mundo roba y usted tiene que ir a robar. Son muchas cosas que la gente ahora ve normales y no tenemos que conformarnos a vivir en el mismo estilo de vida de los demás. Nosotros somos personas diferentes, rescatadas por Dios. Nosotros somos rescatados de las tinieblas y fuimos trasladados a la luz. Necesitamos dar un buen testimonio. No podemos seguir los mismos pasos de las personas que no creen en la palabra, que no creen en Dios y que ellos son su mismo Dios. Dice que tenemos que tener una renovación de nuestro entendimiento. Esa renovación de nuestro entendimiento es cuando comenzamos a pensar en lo justo, empezamos a pensar en lo bueno, empezamos a pensar en la transparencia de nuestras vidas, comenzamos a hacer las cosas legalmente, comenzamos a hacer las cosas como Dios le agradan. Cuando adquirimos sabiduría por medio de su palabra, entonces nos damos cuenta cuáles son esas cosas y no va a ser fácil, no va a ser simple, pero si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir y tenemos que renovar nuestro entendimiento y esa renovación de entendimiento se da cuando usted comienza a vivir en espíritu, cuando usted le da el lugar al Espíritu Santo para que trabaje en su vida. Y dice que cuando usted ha renovado su vida, cuando usted ha cambiado lo que estaba hecho, cuando usted quita lo malo de su vida, cuando usted quita lo que lo alejaba de Dios, entonces Dios se acerca a usted y caminan juntos en la vida. Dice que cuando usted renueva su entendimiento, la vida cambia, las cosas cambian, la familia es prosperada, su vida es prosperada, todo lo que usted le pide, Dios se lo da. ¿Por qué? Porque usted está caminando dentro de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo le da discernimiento a usted para que pida las cosas exactamente dentro de la voluntad de Dios, cosas que no te van a hacer mal ni te van a hacer daño. Entonces dice que cuando usted renueva su entendimiento y usted se da cuenta que sin Dios no puede vivir, que sin la palabra de Dios no tiene instrucción, que sin el Espíritu Santo no tiene guía, entonces cuando usted renueva ese entendimiento, dice para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios siempre ha querido el bien para su vida. Nosotros somos los que nos hemos alejado y por eso hemos tenido que sufrir en la vida. Pero Dios siempre ha querido nuestro bien. Dice que cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y dejamos de vivir como viven los demás y empezamos a hacer luz en las tinieblas, comenzamos a hacer luz en donde llegamos. Cuando no nos ocultamos porque tenemos miedo que se revelen nuestras obras, sino que más bien nos ponemos en exposición como transparentes, como personas de bien, es cuando Dios empieza a hacer su voluntad buena y perfecta en nuestras vidas. Su voluntad agradable y perfecta se empieza a ver en nuestras vidas. Si usted aceptó a Cristo, sepa que tiene que leer la palabra, que tiene que orar, que tiene que alabarle, que tiene que hacer crecer el Espíritu, que tiene que hacer, que tienes muchas cosas que hacer. No es simplemente quedarte sentado y esperar a que venga Jesucristo o morir. No. Usted tiene que luchar todos los días de su vida, todos los días. ¿Por qué? Porque la guerra está declarada, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Usted tiene que crear muros alrededor suyo para que el diablo no lo pueda tocar. Si usted camina dentro de la voluntad de Dios, porque usted ya conoce su palabra, usted ya sabe cómo contestarle a Satanás con la palabra de Dios, usted ya sabe cómo caminó Jesucristo en la tierra y quiere seguir sus pasos, ahora lo puede hacer porque aquí está la guía. Esta es la guía que le va a dar la oportunidad a usted de ser salvo. Dice que usted tiene que conocer a Dios y tiene que conocer a Jesucristo. Y la única manera de conocerlos es por medio de su palabra y haciendo crecer al Espíritu Santo que mora en usted. Haga las cosas bien, haga las cosas transparentes, haga las cosas como sirviéndole a Dios, perfectas, haga su trabajo perfecto. Eduque a sus hijos, hábleles. No se quede callado, corrija a sus hijos. Llévele a los hijos
en la palabra. Hágalos crecer. Déles una instrucción para un futuro. Dice que cuando usted transforma su vida, empieza a entra en la voluntad de Dios y es agradable y perfecta. Ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Me gustaría cerrar con una oración para terminar como a Dios le agrada. Le pido que cierre sus ojos y le diga: Señor Padre Jehová, te damos las gracias por este mensaje, te damos las gracias por nuestras vidas, por todas las cosas que tenemos, Señor, porque sabemos que tú todo nos los das, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor, porque tú suples nuestras necesidades, porque tú nos das el alimento, porque tú nos das el techo y el abrigo. Señor, te pedimos, Padre, sabiduría para poder comprender, Señor, cómo tenemos que vivir nuestra vida, Señor. Te pedimos entendimiento, Señor, de tu palabra. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos des discernimiento, Señor, de tu palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos las gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos ayudes a salir adelante en estas duras pruebas, Señor, que estamos viviendo, Señor, con la economía, las pruebas que vivimos, Señor, luchando todos los días, Señor, contra la vieja naturaleza, Señor. Haz morir nuestra vieja naturaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas nuevas, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos tu misericordia, Señor, que sea derramada tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, para que todo salga bien, Señor. Activamos todas las promesas, Señor, que están en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer todos los días más, Señor, en ti, en tu palabra, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, Señor, en una vida que queremos cambiar, Señor. Te damos las gracias por los cambios que hemos hecho, Señor, por los que vendrán, Señor, y profetizamos, Señor, en el nombre de Jesús, una vida llena de éxito, Señor, en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga.